Hola, mi nombre es Raúl Delgado. Dios le bendiga por estar aquí en su canal. Y bueno, gracias por estar aquí a todos los que se han suscrito. Gracias nuevamente, ¿verdad? Dios les bendiga, ¿verdad? Acuérdense que no están aquí para escuchar videos chistosos, no están aquí para oír más que la palabra de Dios. Eso es lo que van a escuchar, ¿verdad? A través de su palabra, que es la Biblia. Yo nada más lo voy a leer, ¿verdad? Y lo voy a enseñar cómo es, ¿verdad? Y ustedes ya sabrán si lo miran como tal o ustedes quieren darle un entendimiento diferente. Pero, pues yo se lo doy como es, ¿verdad? Así como es. Bueno, quiero hablarles, ¿verdad? Directamente de... antes de empezar a mirar lo que nos enseña, ¿verdad? El Evangelio según Juan, ¿verdad? Quiero enseñarles directamente, ¿verdad? De que en el planeta Tierra, ¿verdad? Como nos lo dice, ¿verdad? La Biblia, ¿verdad? Pues también ya el planeta Tierra está sufriendo, ¿verdad? Sufriendo mucho, y no quiero decirles la razón porque pues, me tumban el video, pero ustedes ya saben, no es necesidad que se los diga. Ustedes ya saben, han escuchado por ahí noticias, han escuchado videos por ahí de todo lo que está surgiendo, ¿verdad? También, ¿verdad? Directamente, aparte de lo que el ser humano está haciendo para que se contamine la tierra, bueno, también lo que viene, ¿verdad? Por ejemplo, nos enseña el apóstol Juan, ¿verdad? En Revelaciones o Apocalipsis, ¿verdad? Lo que viene a la tierra. Entonces, son juicios, son 21 juicios de los cuales anuncia la Biblia. Y yo miro, ¿verdad? Que ahorita, bueno, pues muchos de nosotros, gracias a Dios, tenemos que comer, que vestir, que calzar, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Pero ya ahorita, ¿verdad? Desde 1948 para acá ha empezado la hambruna, ha empezado, ¿verdad? Entre más. Aquella hermana, aquel hermano en Cristo, ¿verdad? Que se acuerda de lo que se vivía, ¿verdad? En los años 60, 70, 80 y 90. Ya en el 2000 ya era un poco más diferente, pero todavía. Entonces, así ha venido, ¿verdad? Entre más acortándose la comida, así más ha venido acortándose más, ¿verdad? La vida al ser humano. ¿Por qué? Bueno, porque hay más delincuencia, hay más, pues más de todo, ¿no? Pero más que nada, quiero decirles, ¿verdad? De que esto lo anuncia, ¿verdad? Nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? En su palabra, en la Biblia. Más que nada, ¿verdad? Lo estamos mirando. El problema es de que muchas amigas y amigos no creen en la palabra de Dios. O sea, no creen en la Biblia. Piensan que no es la Biblia, que la Biblia no es inspirada por el Espíritu Santo de Dios. Ellos dicen que alguien la escribió por ahí. Pero lo que ellos no miran es eso, que si ellos la leen, van a mirar que no hay quien, ¿verdad?, haya escrito esto y que todo esté directamente pasando exactamente como lo anuncia la Biblia, ¿no? Mayormente cuando habla de nuestro Señor Jesucristo, la venida de nuestro Señor Jesucristo como nuestro Salvador, ¿verdad? Dador de vida eterna, ¿verdad? El Cordero de Dios, ¿verdad? Y bueno, entonces esto tiene un fin. Sí, tiene un fin. No lo tiene a la vuelta de la esquina. No. El fin del planeta Tierra, ¿verdad? Donde van a haber cielo nuevo y tierra nueva, va a ser después del milenio. Es decir, que si estamos de acuerdo nosotros en que estamos ya alrededor de los 2000 años, ¿verdad? Exactamente, para que se completen los 6000, ¿verdad? Son 2000 de Adán a nuestro Señor, a nuestro Padre Abraham por la fe, y otros 2000 de allí a nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? También, y de nuestro Señor Jesucristo a nuestro tiempo, hablamos de que ya son los 2000 años, están por terminarse, ¿verdad? Entonces ya son 6000 años que le dio nuestro Señor al ser humano para que se arrepienta. 6000 años para que se arrepienta, ¿ok? Acuérdese que Dios Padre tiene a su pueblo, Israel, y no lo ha desechado, ¿verdad? Sino que lo va a castigar. ¿Por qué? Por adorar imágenes, pero mayormente, ¿verdad? Porque no creyó en su Hijo Jesucristo, hombre.
nuestro Señor Jesucristo 100% hombre. No quiso creer que Él era su Mesías. Entonces, a causa de eso, ¿verdad? Viene, ¿verdad? El sufrimiento de ellos y el sufrimiento de aquellos, ¿verdad? Que, pues, de igual manera, ¿verdad? Están en un camino equivocado, están viviendo el camino ancho, pensando que en el camino que están es el correcto. Pero la Escritura nos dice a nosotros, ¿verdad? Que nosotros cuando venimos a nuestro Señor Jesucristo, dejamos el hombre viejo, lo que era en el momento que usted se empieza, ¿verdad? Esa relación con Dios, en el momento en que usted acepta, ¿verdad? Que estaba equivocado en la manera de pensar y que viene a los pies de Cristo, en ese momento ya usted deja ese cuerpo viejo, ese hombre viejo, y empieza una niñez. Pero esa niñez es en lo espiritual, en lo bíblico espiritual. Es por eso que yo les digo que lo que yo traigo a ustedes es por lo espiritual y no lo carnal. ¿Por qué? Bueno, porque al pueblo de Israel, Moisés los traía por lo carnal. Ellos tenían que mirar, ¿verdad? Lo que hacía Dios con ellos, los milagros, ¿verdad? Y aún así, ¿verdad? Pues no creían o se portaban mal. Entonces, dice nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? A sus discípulos, a sus apóstoles, les dice, por ejemplo, a Tomás, ¿verdad? Cuando le dice, Tomás, tú que tuviste que sentir y tocar, bueno, pues imagínate los que van a creer, nomás por su fe, sin ver. ¿Ok? Entonces, nosotros somos los de que por fe creemos. Nosotros no miramos a nuestro Señor Jesucristo, al Mesías de Israel, no lo miramos. ¿Ok? No lo hemos mirado ni siquiera cuando caminó en Israel, ¿verdad? Antes de ir al matadero, antes de ir a la crucifixión, antes de ir a pagar por todo el pecado del mundo, del planeta Tierra, ¿verdad? Entonces, después tampoco lo miramos. Los que lo miraron, ¿verdad? Qué sé yo, en poco tiempo, y luego después ya él en su espíritu vino, ¿sí? Fue cuando empezó ¿verdad? La iglesia en Pentecostés. Bueno, entonces, ya de allí nosotros entendemos lo que nos dice en su palabra, ¿verdad? Entendemos que Él tenía, ya mi Dios Padre tenía desde antes de la fundación del mundo, ¿verdad? Hacer esto. ¿verdad? Y esto es el tema de lo que vamos a hablar. Pero sí, el planeta Tierra está gimiendo por eso, porque no hay nada bueno en el planeta Tierra. Todo está corrompido. Aún nosotros, los que ya hemos sido salvos, los que ya hemos sido para vida eterna, ¿verdad? En este cuerpo carnal seguimos pecando. ¿Por qué? Porque dice que nos ha dado, ¿verdad? La vida eterna, nos ha limpiado a nosotros en lo espiritual. Pero en la carne, aquí estamos todavía, esperando a que entre, ¿verdad? La plenitud de los gentiles. Entonces sí, somos arrebatados como la Santa Iglesia y después, ¿verdad? Vamos a recibir un cuerpo glorificado, ¿verdad? Y después vamos a regresar con nuestro Señor Jesucristo al planeta Tierra en el transcurso de los 7 años, ¿verdad? De la tribulación y gran tribulación. Y bueno, estaremos con Él reinando. Bueno, entonces, ahora sí, una vez más, gracias a todas las personas, a todas las hermanas y hermanos en Cristo que se han suscrito a este canal. Gracias por los suscriptores. Y bueno, también, ¿verdad? Por ahí hay uno que me ha saludado y también que le ha puesto por ahí en ocasiones un me gusta. Gracias, ¿no? Gracias. Esto alimenta, ¿verdad? En lo carnal, ¿verdad? El que yo, ¿verdad? Lo haga con gusto también. ¿Por qué? Bueno, porque primeramente, ¿verdad? Yo lo hago en el nombre de mi Señor Jesucristo. Yo, ¿verdad? Colaboro con Él. Yo trato, ¿verdad? De agradarle a Él a través de mis videos, ¿verdad? Con su palabra, ¿verdad? Y bueno,
también me da gusto, ¿verdad? Como que no, que por ahí uno de ustedes, ¿verdad? O todos le dieran un me gusta, ¿verdad? A los videos y bueno, que hubiera más suscriptores y más vistas, ¿verdad? Pero bueno, esto es en cada uno de ustedes, no es en mí, cada uno de ustedes lo va a saber si lo quiere hacer o no. Por lo pronto vamos entonces a irnos a Juan, ¿ok? Vámonos a el Evangelio según Juan, capítulo 17, y vamos a ver lo que nos dice ahí la palabra de Dios, ¿ok? Donde nuestro Señor Jesucristo ora por sus discípulos. Y bueno, vamos a ver lo que nos dice. Tengo dos Biblias aquí y quiero ver errores. Quiero mirar algo, si le noto un poquito de error aquí, decirlo, ¿verdad? Por ejemplo, dice el 1. Estamos hablando que voy a primero a leer la 960 y después me paso a la glorificada 602, ¿ok? Bueno, dice en el 1, estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. 1. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora es venida, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. La hora es venida. Entonces dice aquí, la hora ha llegado, pero no había llegado en ese tiempo, pero acá en la 602 dice, la hora es venida. Suena diferente, ¿verdad? Bueno, vamos a ver el 2. Dice el 2, ¿ok? Como le has dado potestad sobre toda carne, ¿verdad? Para que como le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos los que le diste. A todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. 4. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste, que hiciese. 4. Dice en la otra, dice, yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Mire, aquí es lo mismo. 5. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo. Versículo 5. Con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Vamos a ver el 5 acá, dice, ahora pues, oh Padre, glorifícame tú contigo mismo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Bueno, vamos a ver el 6. Dice, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. A ver, ¿a cuáles le dio? Fíjense, le dio a sus discípulos, ¿ok? No es todo el planeta Tierra o no es todo lo que creemos en Él. Todavía no. O que hemos creído o que nos hemos entregado a Él. No. Dice a los que me diste. Entonces, Él le dio a los discípulos, ¿ok? A los apóstoles. Dice, tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. 7. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. 8. Porque las palabras que me diste les he dado. Acuérdense que yo les digo que nuestro Señor Jesucristo es la palabra de Dios, ¿ok? La palabra hecha carne, ¿ok? Dios en la carne. Ok, entonces dice 8, porque las palabras que me diste las he dado y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Bueno, cuando les dice que y ustedes, si según ustedes, ¿quién soy yo? ¿Verdad? Que le dice el apóstol Pedro.
Señor, tú eres el verdadero Hijo de Dios. Entonces le dice, no te lo ha revelado hombre, sino que mi Padre que está en el cielo. Entonces ahí es donde ellos se dan cuenta, ¿verdad? Que lo siguieron y se dan cuenta que él verdaderamente era el Mesías, era el enviado de Dios. Dice el 9, yo ruego por ellos. Él rogó en ese tiempo por ellos, por los que eran en ese tiempo, ¿ok? Dice, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. ¿Ok? Acuérdense que yo les he dicho, ¿verdad? Que nuestro Señor, Dios Padre Todopoderoso, ¿verdad? Es omnisciente, omnipotente y omnipresente. Es decir, que Él conoce nuestros corazones y sabe lo que nosotros pensamos. No crean que nosotros sabemos, ejemplo, ¿verdad? Les voy a dar un ejemplo. Nosotros no sabemos qué es lo que nuestra esposa, ¿verdad? Sabe, tiene en su mente. Solamente Dios, ¿verdad? O ellas no saben lo que nosotros los esposos, ¿verdad? Tenemos en nuestra mente, en nuestro corazón. Solamente Dios. Entonces, quiere decir que Él nada más es el que sabe. Nadie más sabe eso. Ni el enemigo de Dios tiene acceso a saber lo que el hombre siente en su corazón. Por eso es que Él sabe, y cuando usted se entrega a Él de todo corazón, ¿verdad? Es que Él dice, tú eres mío. En ese momento ya eres salva, ya eres salvo. En ese momento ya eres sellada, ya eres sellado, ya eres de Él. No puedes tú perdértele. ¿Por qué? Porque dice Jesucristo que Él es el buen pastor. Él es el buen pastor. ¿Ok? Bueno, entonces, dicho esto, cuando una persona, ¿verdad? Es pecadora, quiere decir que esa persona, ¿verdad? Le gusta, ¿verdad? Le gusta practicar el pecado. Entonces, pues no puede ser de Dios, porque Dios sabe que Él en su corazón no es arrepentido. Pero el que es ya arrepentido no practica del pecado. Peca, sí, pero no practica el pecado. Es decir, yo, Raúl Delgado, ¿verdad? De repente pequé, ¿verdad? En un pensamiento sobre mis hermanas, mis hermanos en lo carnal, o mi mamá o mi papá, ¿verdad? O en mis hermanos en mi Señor Jesucristo. Pequé. Pero yo, ¿verdad? Le digo, ay, perdóname, Señor, en mi mente. Ya cuando yo vengo a orar, le digo, Señor, perdóname porque sí he pecado, ¿verdad? Perdóname. Él es justo para perdonarnos, nos lo dice el apóstol Juan, ¿verdad? Y además, acuérdense que la sangre de nuestro Señor Jesucristo está en el tabernáculo del tercer cielo, ¿verdad? Con Dios. Y esa sangre sirve todavía para limpiarte de pecados que tú has cometido. Es decir, que a través de esa sangre, ¿verdad? Mi Señor nos perdona los pecados que estamos cometiendo. Ahora, hasta cierto punto. Después de ese cierto punto, sí nos los perdona, pero nos castiga, ¿ok? Nos castiga. Es decir, que dice, ok, te la voy a pasar y te la voy a pasar. Igual que un padre en lo carnal, ¿verdad? Su papá carnal, ¿verdad? Le dice, hey, te la voy a pasar. Ah, mira, se la voy a volver a pasar. Ah, no, la tercera ya no. Entonces va y le pone sus cinturonazos, o si es un adulto, ¿verdad? Pues le va, ¿verdad? Con palabras fuertes, con regaños y con impedimentos de muchas cosas. Así es de que nuestro Dios Padre Todopoderoso da mucho más, porque esto es en lo espiritual. Él quiere que seamos, ¿verdad? A la altura de nuestro Señor Jesucristo, pero no viviendo en el cuerpo carnal, sino cuando ya seamos en cuerpos glorificados. Nosotros no podemos igualar a lo que era nuestro Señor Jesucristo, y aquel que diga que sí está mal de su cabeza. ¿Por qué? Porque nosotros venimos de un cuerpo de pecado, es decir, que nosotros, ¿verdad? Venimos con la herencia del pecado, ¿sí? Desde Adán hasta nuestros días y hasta los días del final de esta creación. Entonces, cuando venimos a nuestro Señor Jesucristo, ya somos lavados, limpios de todo pecado. Y cuando ya somos lavados, limpios de todo pecado, es cuando nosotros, ¿verdad? Ya estamos listos, ¿verdad? Listos para ser en un cuerpo glorificado y para ser a la altura de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque ya cuando nosotros recibamos ese cuerpo glorificado, ya no vamos nosotros, ¿verdad?, a tener pecado, ya no vamos a tener nada pecaminoso, nada nos va a venir del tiempo pasado, porque ya es nuevo, todo nuevo,
¿verdad? Entonces ya somos al igual a la altura de nuestro Señor Jesucristo. Acuérdense que Él fue 100% hombre y 100% Dios. Nosotros no, en ninguna manera vamos a ser Dios, pero sí vamos a ser a la altura de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Que a Él, Dios Padre, ¿verdad? Lo resucitó desde entre los muertos, ¿verdad? Y ya está a su diestra. También nosotros vamos a estar a la diestra, ¿verdad? De nuestro Señor Jesucristo, estando con Él. Pero ojo, entonces dice el 10, y todo lo mío es tuyo y lo tuyo es mío, y he sido glorificado en ellos. Bueno, ellos, hablando de ellos, ¿verdad? Tiempo pasado. Ahora vamos a ver lo de tiempo presente también. Dice 11, y ya no estoy en el mundo. 11. Dice, y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, que yo a ti vengo. Padre Santo, guárdalos, fíjense bien, guárdalos en tu nombre, para que sean uno así como nosotros. Bueno, acuérdense que nosotros somos el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Nuestro Señor Jesucristo tiene un cuerpo, ¿verdad? Y es uno solo. Entonces, somos en Él, somos uno solo en el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Y Él es en nosotros y nosotros en Él, ¿verdad? Él es en nosotros porque Él mora en nuestros corazones, ¿verdad? De cada uno de nosotros, ¿verdad? Su Santa Iglesia, y nosotros moramos en Él. ¿En dónde? En su cuerpo, que es Cristo, ¿verdad? Entonces, ya dicho esto, dice, así como nosotros, 12, cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. Se sigue refiriendo a ellos, ¿ok? Dice, a los que me diste, yo los guardé y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición. Bueno, entonces estamos hablando de que Él se refiere, ¿verdad? Directamente al que lo entregó, ¿sí? A ese es al que Él se está refiriendo, ¿verdad? Entonces, ya dicho esto, dice, ¿verdad? Para que la escritura se cumpliese, ¿sí? Entonces, el que lo entregó no era de Él, ¿verdad? No era de Él. Lo entregó y luego ya fue, y después de que recibió las monedas de plata, las 30 monedas de plata, ¿verdad? ¿Qué es lo que hizo? Bueno, hay dos versiones, ¿verdad? Una de ellas dice que se ahorcó, la otra, ¿verdad? Que se fue a la tierra, creo que compró con esas monedas, y la yunta o algo le pasó, ¿verdad? Con eso. Pero está hablando directamente, ¿verdad? De que 11 sí eran directamente para Él y de Él, ¿verdad? Y el que lo entregó, pues no. El que lo entregó tenía que estar ahí directamente, ¿verdad? Para que se cumpliese, como dice Él, ¿verdad? En la Escritura. Bueno, entonces dice el 13, pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. 14, yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció. ¿Cuánto no los aborrecieron, verdad? Que los mataron, ¿sí? Al apóstol Juan, ¿verdad? Lo metieron en una olla grande de aceite, hirviendo, ¿verdad? Y oiga, la gloria de Dios Padre, ¿verdad? Dios Padre dijo, no. Él no está listo para eso. Él todavía va a ir, ¿verdad? Porque yo le voy a revelar lo que va a pasar al final de todo esto, del hombre, ¿verdad? Los 6,000 años. Él va a venir y va a decirlo. Entonces ya, en sus días ya de su vejez, yo me lo voy a traer. Bueno, al ver ellos que no se murió, que no le pasó nada, ¿verdad? Lo llevaron a la isla de Pasmos y ahí fue donde tuvo la revelación. Por eso se llama revelación. Claro que hay Biblias que dice, ¿verdad? El Apocalipsis, pero ahí fue donde él recibió la revelación, ¿verdad? De lo que iba a venir, ¿verdad? Entonces dice 15, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal, ¿sí?
Bueno, estamos hablando de que él estaba hablando de lo que estaba aconteciendo en ese momento, ¿verdad? Entonces él los guardaba del mal. Sí, los guardaba del mal hasta que ya les tocaba. Acuérdense que usted puede tener una muerte muy triste, de repente, qué sé yo, pero la muerte es carnal, no es espiritual. Los ya salvos, los ya listos para ir al cielo, ¿verdad? Vamos a sufrir en lo carnal nada más. En lo espiritual no. En lo espiritual vamos a los brazos de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ir a reunirnos con Él. Y los que, ¿verdad? Se queden o nos quedemos para el arrebatamiento, ¿verdad? Para el rapto, ¿verdad? Para el jarpazo, bueno, pues nosotros nos vamos a encontrar con Él en las nubes, ¿verdad? Para estar por siempre con Él también. Bueno, entonces dice 16, no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. 17, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. ¿Qué es su palabra? La Biblia. ¿Qué es la verdad? La Biblia. Vuelvo a lo mismo de cuando comencé el video. Las personas creen en Dios, pero no creen en la Biblia. No creen que todo esto que está escrito fuera inspirado por el Espíritu Santo de Dios. Dicen, quién sabe quién escribiría eso. Y bueno, desgraciadamente, pues no creen. No he oído a uno que diga, a lo mejor es hasta diabólico, pero imagínese que el enemigo de Dios hablara de cosas tan bonitas, ¿verdad? Para el ser humano, pues no lo creo. Así es de que, bueno, esto es, ¿verdad? Lo que nosotros entendemos a través de la palabra de Dios, que nuestro Señor Jesucristo es la palabra. Mire, vamos directamente a Juan 1 y vamos a ir al capítulo 1 al 4. Antes de proseguir acá con lo que es de Juan capítulo 17, ¿ok? Mire lo que dice, en el principio era la palabra, y la palabra era con Dios. Acá en el 960 dice, en el principio era el verbo, ¿ok? Y el verbo era con Dios. Bueno, pero acá no, acá dice, en el principio era la palabra. ¿Por qué? Porque no lo habían visto, él era la palabra. No lo escuchaban, no lo miraban, nomás lo escuchaban. Él era la palabra, ¿ok? Y luego dice el 2, él era en el principio con Dios. 3, todas las cosas por él fueron hechas. ¿Por quién? Por el que era con Dios. Dice la Biblia, ¿verdad? Primeramente, ¿verdad? Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que es hecho fue hecho, ¿sí? Entonces quiere decir que el que era con Dios era Dios. Mira el 4. En él era la vida, y la vida era la luz de los hombres. Entonces quiere decir que no es el verbo, es la palabra. Pero bueno, de igual manera, ¿verdad? Lo saco a relucir ahorita porque hay veces que encuentra usted más definición en lo que habla en la Reina Valera purificada 1602 que en la Reina Valera, ¿verdad? 1960. Pero bueno, nomás eso le quería mostrar. Dice, no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Versículo 16. 17. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. ¿Ok? La Biblia es verdadera, la palabra es verdad, porque es de Dios. 18. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Como tú me enviaste al mundo. Cuando él nació de María, ¿verdad? La señora María, la mamá de José, ¿verdad? Ella era virgen, no había tenido hijos. Él fue el primero. Por eso dice Dios que es el primogénito, ¿verdad? Y bueno, entonces dice, bueno, es por eso en lo carnal, para que vean que también no había tenido hijos, ¿verdad? Por eso era ella virgen. Ahora también es el primogénito porque él es el primer hijo de Dios y bueno, ya venimos nosotros, ¿verdad?, a ser hijos de él, porque nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad?, en Juan capítulo 1, versículo 12 nos dice que a los que han creído en él nos ha dado potestad de ser hijos de Dios.
Bueno, entonces dice 19, y por ellos yo me santifico, y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Santificados en la verdad. Entonces, ¿cómo nos santificamos nosotros? Bueno, en el conocimiento de la Biblia, ¿verdad? Leyendo su palabra, ¿verdad? Nos santificamos. Y compartiendo la Biblia también, ¿verdad? Unos nos santifican y nosotros santificamos. Es decir, que los unos a nosotros nos santificamos con estas palabras, no con otras, no con nosotros mismos, sino con estas palabras que es la Biblia. Entonces dice 21, para que todos sean uno como tú. Ok, fíjate lo que dice. Para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros. 21, a ver, vamos a ver 21. Dice, y le preguntaron, fíjense bien, no, este es que es Juan, no, déjenme, voy a 17, perdón, 21, ahora sí, aquí estoy. Dice, para que todos ellos sean uno, para que todos ellos sean uno, ¿ok? Dice, así como tú, oh Padre, eres en mí y yo en ti, que también ellos en nosotros sean uno, para que el mundo crea que tú me enviaste. ¿Ok? Entonces quiere decir que nosotros al venir a nuestro Señor Jesucristo ya somos hijos de Dios, ya somos en Él. ¿Ok? Ya somos en nuestro Señor Jesucristo y somos en Dios Padre Todopoderoso. Primeramente, venimos a nuestro Señor Jesucristo y somos en Él. ¿Ok? Después, nuestro Señor Jesucristo nos da potestad de ser hijos de Dios y ya somos en Dios. Somos en el Padre y somos en el Hijo. Como dice aquí 21, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Bueno, ya sabemos nosotros que somos de Dios, que somos en Dios y Dios es en nosotros. Sabemos que nosotros somos de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Bueno, porque si no somos en Cristo, no somos de Dios. Entonces, si somos en Cristo, Cristo es en nosotros, ¿sí? Por eso dice que la palabra, ¿verdad?, es Cristo. Y bueno, entonces, gracias a la Biblia, entendemos cómo es que nosotros somos en Él y de Él y para Él. 22. La gloria que tú me diste, yo les he dado. La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno, uno solo. Es un solo Señor Dios, con tres deidades, ¿ok? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo de Dios. Dice 23, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Bueno, si habla para que muchas repetidas ocasiones, ¿verdad? Lo ha dicho aquí en este capítulo, donde dice para que el mundo conozca, ¿sí? Es decir, que no todos creímos a su verdad, no todos, ¿sí? Hay muchos que no creyeron, muchos que se van a perder por no venir a nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuáles son? Bueno, mira, está fácil. Todo aquel que no viene a los pies de Cristo en el momento de que es la gracia de nuestro Señor, bueno, pues entonces todo aquel, ¿verdad?, no aceptó, ¿verdad? No aceptó. Como lo dice, ¿verdad?, en Juan, ¿verdad? En Juan capítulo 3. Entonces, hay mucho de él que ya ha muerto y no murió en Cristo, porque nunca lo quiso reconocer tal como está en la Biblia, porque no creyó en la Biblia, no creyó en su palabra. Creía en él, pero no creía en la Biblia, creía en otros libros que le enseñaban, pero no en la Biblia, ¿verdad?
Otros, después de ellos, ¿verdad? Van a morir, ¿verdad? En los juicios de Dios, en lo que viene siendo de revelaciones del apóstol Juan, ¿verdad? Apocalipsis. Entonces, ellos también no van a ir con Dios. ¿Por qué? Porque mayormente no quieren sufrir, quieren gozar y tener poder, ¿verdad? Entonces ellos sí se van a dejar poner la cosa que les van a poner por aquí, ¿verdad? O en la frente. Y eso, ¿verdad? Va a ocasionar que ya no sean de Dios, porque todo el que es de Dios, ¿verdad? Es sellado por Él, ¿sí? Nosotros somos sellados con su Espíritu Santo. Los 144,000 van a ser sellados, ¿verdad? Por Dios Padre. Entonces, los que no, pues van a recibir el otro sello. Es decir, van a recibir el del enemigo de Dios. Y bueno, pues ellos ya se fueron a sufrir eternamente. Igual que los que se han muerto y no han sido en Cristo, desgraciadamente va a pasar. Ahora, cuando decimos nosotros esto, ¿verdad? Los que no son en nuestro Señor Jesucristo, que creen en Dios Padre y en nuestro Señor Jesucristo, pues dicen, ¿verdad? Ay, mira, ¿y cómo sabes? No, hombre, tú estás loco, ¿verdad? ¿Por qué no creen en la Biblia? Desgraciadamente. Bueno, nos da tristeza, sí, a mí me da tristeza en mi corazón, porque se mueren personas allegadas a mí, familiares, cercanos a mí. Y yo digo, wow, mira, pero si tan fácil que estuvo nomás en creer, ¿verdad? Pero cuando me di yo cuenta, cuando vine a los pies de Cristo, cuando era antes de eso yo no pensaba de la manera que pienso. Yo pensaba diferente. Por eso les digo que cuando vienen a Cristo, tienen que venir primero, aceptando que están equivocados en su manera de pensar. Yo pensaba diferente. Yo pensaba y decía, no. Estos son una secta, ¿verdad? Nomás quieren que lo estén manteniendo, ¿verdad? Bueno, ahora que ya soy en Cristo, veo la verdad y digo, wow, mira, todo lo diferente que es y lo equivocado que estaba. Gracias a Dios ya estoy en el camino correcto. Antes andaba por el camino ancho. ¿Por qué? Porque yo fumaba, tomaba, no usé drogas, ¿verdad? Pero sí fumaba y tomaba alcohol, ¿verdad? Andaba no haciendo el mal al 100%, pero sí hice el mal, como que no. Y de igual manera, ¿verdad? Pues las malas palabras eran en mi boca, ¿verdad? Y ahora que vengo a Cristo, veo que todo eso, ¿verdad? A través de su apóstol Pablo, me enseña cómo debo de caminar. Y bueno, trato de caminar, ¿verdad? Tal como me lo enseña su palabra. No lo hago a la perfección porque yo no soy perfecto, ¿verdad? Y yo creo que el momento en mi perfección va a ser cuando yo sea glorificado en este cuerpo, al igual que mi Señor Jesucristo, ¿verdad? Hijo de Dios. Hasta entonces, por lo tanto, yo sé que voy a seguir pecando sin querer, no voy a practicar el pecado. Practicar el pecado es, ¿verdad? Para todos aquellos que tienen el malentendido, es cuando a usted le gusta estar haciendo ese pecado constantemente, es decir, que usted sabe que es pecado, ¿verdad? Ir a emborracharse y usted lo hace, ¿verdad? Más de una vez. Usted sabe que es pecado, ¿verdad? Ir y robar y lo hace más de una vez. Eso es practicarlo. Usted sabe, ¿verdad? Que usted no debe de tener relaciones con su mismo sexo, ¿verdad? Con las personas de su mismo sexo, y bueno, lo hace, eso es pecado. Entonces, todo eso nos lleva, ¿verdad?, a nosotros al conocimiento de que nosotros en el momento de hoy, ¿verdad?, de la gracia de nuestro Señor Jesucristo, no somos unos santos por nosotros mismos, somos santos por Él, porque Él sí fue santo, porque Él es santo y seguirá siendo santo, puesto que Él es el primero y el último. Entonces, nosotros es por Él que somos santos, no nosotros mismos por nuestras obras, ¿ok? Entonces, dicho esto, dice 22, la gloria que me distes yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. 23, y yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has mandado, y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Bueno, voy al 24, dice,
Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. 25. Padre, justo el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido y estos han conocido que tú me enviaste. 26. Y les he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer aún para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Bueno, nosotros venimos a Él a través de sus apóstoles. En este caso, ¿verdad? Yo entendí que yo vengo a Él, ¿verdad? A través de la gracia, de su gracia, ¿verdad? Como nos lo enseña el apóstol Pablo. Y bueno, acuérdense que los otros apóstoles, ¿verdad? Los otros 11 fueron a los hebreos, ¿sí? Al pueblo de Israel. Y el apóstol Pablo viene a los gentiles y uno que otro judío, uno que otro, ¿verdad? De por allá. Eso nos lo dice, ¿verdad? En Gálatas capítulo 2, versículos de 1, ¿verdad? En adelante. ¿Y por qué lo digo esto? ¿Por qué lo menciono? Porque, bueno, cuando yo vine a Cristo, ¿verdad? A mí me daban en preferencia de leer, ¿verdad? Los libros, ¿verdad? Del Evangelio según Juan, según Marcos, según Lucas, según Mateo, etcétera, etcétera. Pero no me mencionaban al apóstol Pablo. Y cuando yo vengo a leer en la Biblia, ¿verdad? Mirando las dispensaciones, y a través de las dispensaciones me doy cuenta que los libros, ¿verdad? Del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? De las enseñanzas, de la doctrina de nuestro Señor Jesucristo, viene siendo del Antiguo Testamento, puesto que en Hebreos capítulo 9 nos lo muestra, ¿verdad? Nos lo muestra ahí. ¿Y cómo nos lo muestra? Dirá usted, para que le entienda, bueno, usted váyase directamente leyéndolo todo, ¿verdad? A donde nos dice que para que tenga validez el Nuevo Testamento, ¿verdad? Tiene que haber un testador, ¿sí? Y tiene que morir el testador del Antiguo Testamento para que nazca el del Nuevo Testamento, tenga valor. Bueno, entonces la ley, ¿verdad? Ya no tiene validez en este momento. No tiene validez, ¿por qué? Porque la ley termina en mi Señor Jesucristo. Y mi Señor Jesucristo le da, ¿verdad? Entrada al Nuevo Testamento, ¿verdad? ¿Sí me entiende? Ahora, esto no quiere decir que, por ejemplo, ¿verdad? Los que guardan el sábado nos dicen, ay, ¿a poco ya el sábado ya no cuenta? Sí cuenta, pero eso cuenta para quienes lo quieren vivir. No es que si usted no lo vive, ¿verdad? O no lo guarda, ¿verdad? Pues usted ya se perdió. ¿Por qué? Porque eso no es ley para nosotros. Ahora la ley es la que nos dio nuestro Señor Jesucristo. Y Él dice, ¿verdad? Del sábado, que el sábado es del Hijo del Hombre. ¿Ok? No está sujeto el Hijo del Hombre al sábado, sino el sábado al Hijo del Hombre. Ahora, también nosotros debemos de entender que el sábado, ¿verdad? Va a seguir vigente después de que sea arrebatada la Santa Iglesia. Entonces viene, ¿verdad? Nuestro Señor otra vez con el pueblo de Israel, ¿verdad? Viene con todos ellos, ¿verdad? A trabajar con ellos. Así como trabajó con nosotros, va a volver a trabajar con ellos, porque los dejó en pausa para que viniera, ¿verdad? El Nuevo Testamento, en el cual ellos no creyeron. Bueno, entonces ellos se quedaron pausados, ¿verdad? Se quedaron pausados hasta que sea arrebatada la Santa Iglesia. Entonces sí, viene ya, ¿verdad? El comienzo de los 7 años, ¿verdad? En Isaías, ¿verdad? Nos habla, ¿verdad? De que ellos van a ser castigados, ¿sí? Castigados nada más, ¿ok? Van a tener su castigo, pero van a ser cuidados también, ¿sí?
Y como van a ser cuidados, bueno, pues ellos, ¿verdad? Van a ir a un lugar, ¿sí? Van a ir a un lugar y van a ser cuidados por Dios Padre Todopoderoso, ¿verdad? Y ya hasta el fin de los 7 años, entonces viene otra vez, ¿verdad? Viene otra vez nuestro Señor Jesucristo, después de los 7 años, ¿verdad? Y viene con, fíjese bien, viene con voz de mando, hey, a calmar todo, ¿verdad? Castigar a todos aquellos que fueron malos con su pueblo, ¿verdad? Va a castigar a todos aquellos, ¿verdad? Que pues querían destruir al pueblo de Israel, ¿verdad? Y después de eso, el milenio, para que sean los 1000 años, ¿sí? Entonces, ya dicho esto, todo esto, ¿verdad? Miramos que nuestro Señor Jesucristo aquí en el planeta Tierra, ¿verdad? Como 100% hombre, ¿verdad? Rogó, ¿verdad? Rogó a Dios Padre, ¿verdad? Por sus discípulos, y no nomás por sus discípulos, sino por todo aquel, ¿verdad? Que iba a creer en la palabra de ellos, ¿verdad? En su palabra de Él, por ellos. Es decir, que ellos vinieron, ¿verdad? A enseñar lo que Él les dijo. Acuérdense lo que viene siendo en Mateo capítulo 28, ¿verdad? Cuando les dice, toda potestad se me es dada, así es de que tanto en la tierra como en el cielo, así es de que váyanse a las naciones, ¿verdad? Y prediquen, ¿verdad? Las palabras que les he enseñado, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, etcétera, etcétera. Pero, fíjese bien, pero en la muerte de Esteban, ¿sí? Lo he dicho otras veces. En la muerte de Esteban, dice Dios, este es mi primer mártir, mi primer mártir, y yo no quiero eso, que haya más y más. Ahí de que voy a hacerlo y lo voy a cambiar, porque esto no van a entender, me van a seguir matando a todos, ¿verdad? Y pues yo me voy a los gentiles. Entonces ya usa, ¿verdad? Al apóstol Pablo, antes Saulo, y usted, ¿verdad? Como lo he explicado ya en otros videos, ¿verdad? Que en Actos, ¿verdad? O Hechos de los Apóstoles, ahí empieza el relato, ¿verdad? Termina, o es decir, dura un poquito, ¿verdad? En Actos, ¿verdad? Dura un poquito, ¿verdad? ¿Qué será? Hasta el 5º capítulo, y ya después de ahí empieza, ¿verdad? El conocimiento a la verdad por lo que le pasa lo que le pasa, ¿verdad? A este hombre, ¿verdad? El primer mártir, ¿verdad? De mi Señor, y dice, no, ¿sabes qué? Lo siento mucho. Y ya de ahí, ¿verdad? Es cuando se le aparece a Tarso, ¿verdad? Y bueno, ya de ahí viene y cambia, ¿verdad? Todo, ¿verdad? Primeramente enseñando a Pablo antes Saulo, ¿verdad? Saulo de Tarso, cómo debería él de comportarse, qué debería él de aprender, y cuando él ya sabe que el apóstol Pablo o que Saulo ya está, ¿verdad? A la altura, ¿verdad? De cómo ir a predicar, bueno, entonces ya lo manda, ¿verdad? Lo manda y le dice, hey, ¿sabes qué? Vete a predicar porque es necesario, ¿verdad? Y te voy a mandar a los gentiles, ¿verdad? Entonces ya sabemos que las epístolas del apóstol Pablo, primeramente, por si no lo sabía, pues ahí es bueno hablarlo. Mire, si usted se va directamente a lo que es la Biblia, ¿verdad? Si usted se va, puede contar los libros, ¿verdad? Que se le dieron, o los libros, las cartas más bien, ¿verdad? Las cartas que fueron del apóstol Pablo a los gentiles, y usted podrá ver las cartas, ¿verdad? Que escribió el apóstol Pedro, ¿verdad? Que estamos viendo nosotros, ¿verdad? Que son diferentes, son más cartas o epístolas las del apóstol Pablo que las del apóstol Pedro, son más que las del apóstol Juan, ¿verdad? Y más que las que Santiago nomás, ¿verdad? Fue, ¿qué le puedo decir? Una carta. Pedro, ¿verdad? El apóstol Pedro, ¿verdad? Mandó más, y luego Juan, el apóstol Juan, pues también.
Fíjese bien, entonces eso es lo que nosotros debemos de entender, ¿verdad? Que si nosotros miramos la relación de la cual empieza el apóstol Pedro, ¿verdad? Es a los, fíjese bien, vamos a meternos aquí, ¿ok? Simplemente, nomás para que lo miremos, mire, vaya usted a Primera de Pedro, ¿ok? Y primero fíjese lo que dice Pedro. Dice Pedro, capítulo 1, versículo 1. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados. ¿Sí? ¿Quiénes son esos? Bueno, el pueblo de Israel. A los expatriados. Entonces, él está yendo a los judíos, como lo dice, ¿verdad? En Gálatas, ¿verdad? Como lo dice en Gálatas. Mire, vamos a Gálatas capítulo 2, versículos del 1 en adelante. Fíjense, dice, después pasados 14 años subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. 2. Pero subí según una revelación y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación, ¿verdad? Dice, cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. 3. Mas ni aun Tito, que estaba conmigo con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. ¿Por qué? Porque ya la circuncisión no era, ¿sí? Ya no era, ya terminó todo, ya lo que era, ¿verdad? De la ley, ya tenía fin en mi Señor Jesucristo, ya no se ocupaba después de nuestro Señor Jesucristo. 4. Y esto a pesar de los falsos hermanos, dice, introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud. La ley era para esclavitud. ¿Por qué? Porque acuérdese que todo aquel que viene, ¿verdad?, de la libre, es libertado por Jesucristo nuestro Señor, pero aquel que viene por la esclava, bueno, pues viene para esclavitud. Entonces, por eso él dice, no, dice, los que han creído en mi Hijo ya tienen la vida eterna, ¿okay? Pero los que no han creído, pues son esclavos. ¿Son esclavos de qué? Del pecado. ¿Por qué? Porque siguen en la esclavitud. Bueno, dice 6, dice, pero de los que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace acepción de personas. A mí, pues, los de reputación, nada nuevo me comunicaron. 7. Antes, por el contrario, como vieron que a mí había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión. Hubo dos, ¿sí? Hubo dos, fíjese bien. Dice, antes por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, o sea, el evangelio de la gracia de Dios, ¿sí? Y no es que Dios no haya regalado su gracia, ¿verdad? O derramado su gracia desde que fue Adán. No. Pero esto es a través, ¿verdad?, del Nuevo Testamento, ¿ok? Dice, como a Pedro el de la circuncisión. La circuncisión, eso era un mandatorio, era mandatorio, ¿ok? Los niños, los varones, ¿verdad?, al octavo día tendría que ir que los padres a llevarlos a hacer, ¿verdad?, la circuncisión, hecha a carne, ¿verdad?, ¿sí?, en la carne. Pero los que somos en nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad?, no ocupamos de ese mandamiento. ¿Por qué? Porque ya ha sido, ¿verdad?, en nosotros en lo espiritual. Por eso es, ¿verdad?, de que nuestro Señor Jesucristo recibió, ¿verdad?, eso, todo lo de la ley. Él recibió, ¿verdad?, la circuncisión, el bautismo de agua. Bueno, Él recibió todo. ¿Para qué? Para que nosotros en Él estuviésemos completos. Dice el apóstol Pablo que somos completos en Él, ¿sí? Bueno, entonces, si nosotros somos completos en Él, quiere decir que nosotros no ocupamos más que nuestra fe para recibir de su santa gracia la libertad, que es la vida eterna, ¿sí?
Entonces dice 8, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles. Acuérdese que son dos evangelios. ¿Por qué muchos les dice uno? A ver, déjenme lo voy a buscar acá en la purificada. Déjenme, voy a Gálatas capítulo 2, versículo 8. Vamos a ver qué dice el versículo 8. Dice, porque el que obró eficazmente en Pedro para el apostolado de la circuncisión, fíjese, de la circuncisión, es decir, que era otro evangelio, era algo diferente. ¿Por qué? Porque eso era parte de la ley, ¿sí? Entonces dice, obró también en mí para con los gentiles, es decir, que obró para ellos, ¿verdad? Para que no se circuncidaran, porque aquel que se quería circuncidar tenía que guardar la ley. Y aquel que guardaba la ley no iba a ser, ¿verdad? Directamente salvo o de mi Señor Jesucristo, ¿no? ¿Por qué? Porque era muy difícil, ¿verdad? Cumplir la ley. No había quien la cumpliese más que Él, mi Señor Jesucristo. Por eso dice que la ley es el ayo, ¿ok? Porque ahí está donde nos damos cuenta que la ley nadie la puede cumplir, ¿verdad? Y como nadie la puede cumplir, pues se va a perder. En cambio, si deja la ley y viene al conocimiento de la ley del Nuevo Testamento, que es nuestro Señor Jesucristo, bueno, nomás por su fe es salvo, ¿sí? Bueno, ahora sí, gracias, de verdad, gracias por haber visto este video hasta el final. Dios le bendiga por estar aquí en su canal. Y también, ¿verdad? Gracias, de verdad, por suscribirse, por estar suscrito a este canal. Dios les bendiga.